tiempo de abundancia para que siempre haya cuando lleguen los días de apretura. Tengo que preguntar, ¿estaremos hoy haciendo lo mismo? ¿Estaremos siguiendo el modelo bíblico? ¿Estaremos conscientes de que Dios se interesa también en nuestro bienestar económico? Creo que son preguntas legítimas que todo aquel que profese ser seguidor de Cristo debe formularse. Yo he visto que una de las cosas que deprime al ser humano, en este caso al creyente, es la falta de recursos económicos en las cuales pueda suplir sus necesidades básicas. No porque tenga su confianza en el dinero, sino que está consciente que debió hacerlo mejor y hoy está viendo las consecuencias de un manejo irresponsable, o tal vez ha entrado en el proceso de la apretura y no entiende por qué Dios ha permitido tal momento. Para cualquiera que sea nuestra situación económica, las Escrituras están cargadas de consejos, ejemplos y sabiduría que nos pueden guiar en un mejor estado financiero, a aprender cómo y qué hacer en cada situación. ¿Qué tú piensas de las finanzas? Usualmente revela qué tú crees de la vida. ¿El dinero es bueno o es malo? Primera de Timoteo 6:10 indica que lo malo no es el dinero, sino el amor al dinero. Por ejemplo, el fuego destruye casas, bosques y personas, pero cuando está bien controlado se usa para cocinar y para calentar. Entonces, ¿cómo lo malo es el amor al dinero? Comprendemos así que el problema está en la persona, no en el objeto. Así como el fuego, el dinero se puede controlar y usar para bien. Y para eso Dios nos dejó principios de mayordomía, por los cuales nuestra vida debe ser gobernada por esos principios, para lograr ser propiamente bendecidos en la tierra que Él nos dejó para que manejemos. Dios nos dejó más de 2.300 pasajes bíblicos con instrucciones de cómo podemos ser buenos mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestras manos. 2/3 partes de las parábolas de Jesús enseñan acerca del dinero, las posesiones y la mayordomía. Las Escrituras nos dan una clara y específica dirección acerca de las ganancias, gastos, ahorros, inversiones, diezmos, ofrendas, dar, en fin, habla de cada área relacionada al manejo del dinero. Ahora bien, en vista a esta corta reseña en cuanto a algunos de los asuntos que puedan envolver las finanzas y su manejo, siempre cabe la pregunta, ¿qué dice Dios acerca de las finanzas? Ya una vez mi esposo les enseñó en una serie de 2 estudios acerca de los diezmos y las ofrendas. Se les enseñó de lo que es el diezmo, de la actitud que debemos tener al diezmar, de cómo el ser un diezmante fiel y consistente trae beneficio y balance al seno del hogar y a la congregación. No solo eso, también se les enseñó en cuanto a ser un ofrendador generoso conforme a como Dios los haya prosperado. Al diezmar y ofrendar con la actitud correcta, activa el compromiso de Dios con los que son fieles y consistentes en esta disciplina. Malaquías 3:10-11 dice: traed todos los diezmos al alfolí y allá alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pues si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Amén. Ni vuestra vid en el campo será estéril. Gracias, dice Padre. Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Noten que es el único lugar en las Escrituras donde Dios reta al hombre que lo prueben. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lanza tal reto? ¿Por qué en asuntos
que tienen que ver con los bienes materiales y no con la oración u otros ejercicios espirituales. ¿Por qué? A esto podemos responder varias cosas. Primero, en cuanto a vida de reino y como ciudadanos del reino, Dios como Rey soberano nos hace tributarios de su reino. Amén. Así como en este sistema de gobierno terrenal rendimos nuestro tributo, o sea, los taxes. También nuestro compromiso con el reino celestial y sus negocios aquí en la tierra. Amén. Por más país democrático que seamos, cuando el gobierno decide subir los taxes, no nos piden permiso ni nos preguntan si estamos de acuerdo. Amén. Solo lo suben y automáticamente lo sacan de nuestros taxes, de nuestro cheque, aunque no estemos de acuerdo. En mi caso, a fin de año tengo que pagar la cantidad que el gobierno me dice que pague, porque como yo no pago taxes en todo el año, pues lo tengo que pagar al final. Y tengo solo hasta el 15 de abril para pagarlo, si no, me cobran una multa o intereses. Veamos la diferencia entre los gobiernos, el gobierno de los hombres y el gobierno de Dios. Los tributos, mejor llamados taxes, son un compromiso obligatorio, mientras que en el gobierno de Dios los diezmos son un compromiso por agradecimiento de todo lo que Él nos da. Amén, sí, Señor. Por segundo, dentro de la plataforma tridimensional en la que Dios dirige todos los asuntos con nosotros, diezmar y ofrendar son asuntos tan espirituales como orar, ayunar, adorar, alabar y reconciliarte con tu hermano. Amén. Tercero, por tanto, somos seres que respondemos almáticamente en muchas de nuestras actitudes espirituales. Él sabía que tendríamos actitudes mezquinas, mejor dicho, tacañas. Al ser demandado del recurso por el cual adquirimos cosas. Nuestra charla hoy, además de tratarse del 10% del cual todos somos responsables, también se trata sobre el manejo del restante, que es el 90%, Amén. El cual Dios ha tenido a bien que seamos buenos mayordomos, porque con eso es que con lo que tenemos que lidiar, no con el 90%, sino con la buena mayordomía. Amén. Primero que nada, tenemos que entender que aún ese 90% pertenece a Dios y que nos dejó como mayordomo de eso. Y un mayordomo es quien administra los bienes de otros. O sea, que una buena mayordomía la podemos definir como el uso razonable y responsable de los bienes que el Señor nos ha confiado. Entonces, sin temor a equivocarme, puedo decir que el corazón de un buen mayordomo está regido por el principio de la confianza. En Mateo 25 vemos dos parábolas que nos refiere una de administración responsable y una irresponsable. En los versos del 1 al 13 nos habla de las famosas 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 necias. Estas últimas dejaron escasear el recurso por el cual sus lámparas se mantenían encendidas. Cuando les llegó la hora del aprieto, quisieron que las prudentes les resolvieran el problema. Pero mirándolo de un punto de vista administrativo, ya era hora de presentar un reporte y el mejor consejo fue que fueran a conseguir su propio aceite. Como dicen en nuestros países, hay veces que enviar a la gente a arrancarse con sus propias uñas. En los versos del 14 al 30 de este capítulo 25 de Mateo, se nos refiere a una repartición de diferentes cantidades de talentos, conforme a la capacidad de cada uno. Cuando llega el día de presentar las cuentas, varios de ellos habían producido satisfactoriamente. Solo uno de ellos no produjo, a pesar que lo que se le confió fue de acuerdo a su capacidad. A este último no le fue muy bien, pues recibió el justo pago por su irresponsabilidad. Esto me enseña que debemos de ser responsables en todo lo que se nos encomienda. Por ejemplo, en nuestros hogares, ser responsable con todo lo necesario e
del sustento de su familia. En la iglesia hay que tener siempre presente que somos responsables del aceite de nuestras propias lámparas para ser efectivos en nuestra encomienda. Amén. En nuestro trabajo debemos trabajar entendiendo que ese es el medio por el cual Dios nos sustenta. Por tanto, hacerlo como para el Señor. Debemos trabajar nuestras horas de labor con esmero y responsabilidad. No trates de sacar ventaja esquivando tu responsabilidad y dejando que tus compañeros de labor se revienten y tú escondido. A esa actitud la Biblia le llama ganancia deshonesta. De este último punto les puedo hablar con más propiedad, pues por varios años fui supervisora de sobre 50 a 70 personas diariamente en una compañía donde había de todo. Desde personas muy trabajadoras hasta gente que solo daban dolores de cabeza. Gente cristiana dando mal testimonio. Hombres vaguísimos. Eso sí es malo. Y lo más terrible aún, haciéndole creer a las esposas que viven reventados en el trabajo. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto con dinero y recursos? Fácil. Si tu vida no está alineada en honestidad y piedad, Dios no te otorgará sabiduría para que manejes efectivamente tus bienes financieros. Podrás estar diezmando de todo lo que te llega a la mano, pero si lo estás haciendo religiosamente y no por convicción, entonces Dios nos reprenderá al devorador. Amén. ¿Qué podrá hacer el devorador? El devorador podrá hacer los biles, los problemas, las malas decisiones, la mala administración, etc. Lo que es peor, no verás el fruto de tu trabajo y a la hora de diezmar y ofrendar no podrás hacerlo, ya que no has podido administrarte sabiamente. Pero cuando alinees tu corazón con el de Dios en estos asuntos, verás como el Señor mismo restaurará los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2.25. Joel 2.25. Podrás manejar con sabiduría todas tus finanzas hasta el punto de que puedas llegar a ser un negociante de bienes mayores y proyectarte mucho mejor. En consecuencia, a la luz de las escrituras que hemos visto, si sabemos propiamente prosperidad. En consecuencia, a la luz de las escrituras que hemos visto, si deseamos prosperidad, éxito y bendición en nuestras finanzas, debemos basar nuestros asuntos financieros en lo que la Biblia dice. Tristemente, muchos cristianos quieren la bendición de la que habla la Biblia, pero no quieren andar por los consejos de Dios y resisten voluntariamente dar a la obra de Dios. Simplemente no hay atajos para la bendición bíblica. Si deseamos experimentar la bendición de Dios, debemos seguir los consejos que Dios ha establecido en las Escrituras. Entre muchas otras cosas, la Biblia es nuestro manual de finanzas, el cual contiene los métodos que Dios ha ordenado, con los que deberíamos manejar nuestros asuntos financieros. Dios no solo se interesa por la finanza de nuestra iglesia para la continuidad de la obra, para alcanzar más almas, para lograr metas, para establecer ministerios, para la administración dentro y fuera de la iglesia, sino que también para tener un mejor plantel, un plantel como templo que ofrezca a las comunidades que demanda este siglo XXI, tales como salones de clases con tecnología que facilite tanto los estudios como predicaciones, mejores equipos de sonido y competente con un nuevo edificio. Amén. Y por último, y muy importante, un salario